lo que habíamos iniciado la última clase, estábamos hablando del REL y el RER. Rápidamente repasemos la estructura del REL. El REL está formado por una red de túbulos anastomosados e interconectados. Las funciones del REL son participar directamente en la síntesis de lípidos, ya, por ejemplo, triglicéridos, fosfotriglicéridos, ceramidas, esteroides. Ya, aquí tenemos la síntesis de triglicéridos, tenemos síntesis de fosfolípidos en la membrana. Recuerden que los fosfolípidos se van agregando en la cara citosólica del REL, y por acción de las flipasas toman estos fosfolípidos y los llevan a la cara luminal del REL. Bien, otras funciones del REL es participar en procesos de detoxificación, glucogenólisis. El REL del tejido muscular almacena iones calcio para la contracción. Y aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, el cual está conformado por cisternas, sacos aplanados, ya delimitados por membrana. Y en la cara citosólica del REL vamos a observar una gran presencia de ribosomas. Los ribosomas pueden estar unidos o pueden estar unidos al retículo. Los ribosomas libres en el citosol pueden estar libres o pueden estar unidos al retículo. Los ribosomas libres en el citosol también pueden sintetizar proteínas, pero estas proteínas no siguen un estricto proceso de maduración, ¿ya? Recuerden que estas proteínas sintetizadas en los ribosomas libres son, por ejemplo, las histonas, las proteínas del citoesqueleto, proteínas constituyentes de mitocondrias, de plastidios en general, de los peroxisomas. La oxidasa de los peroxisomas se sintetizan en ribosomas libres, proteínas solubles del citosol y proteínas periféricas en la membrana plasmática. Ninguna de estas proteínas va al Golgi para un estricto proceso de maduración. Pero en cambio, los ribosomas que están unidos al RER, en la cara citosólica, estos ribosomas también pueden traducir información del ARN mensajero, también pueden sintetizar proteínas, pero a diferencia de los otros tipos de ribosomas, estas proteínas pasan al lumen del RER. Todo eso que se ve ahí, ¿ya? Esos collarcitos de perlas de color café o medio rojizo, corresponden a cadenas peptídicas que han sido sintetizadas por estos ribosomas unidos y han pasado al lumen del RER. ¿Qué tenemos ahí atrás? ¿Eso que está ahí, qué será? A ver, don Mario Corbalán. Vamos, Mario. Mario sabe. Sé que Mario sabe. Don Bastián sabe también. Eso es REL. Túbulos anastomosados, interconectados. No hay presencia de ribosomas. Por lo tanto, eso que está ahí es REL. ¿Ok? Bien. Aquí habíamos quedado entonces. Habíamos dicho que, hola Bastián, habíamos dicho que los ribosomas unidos al RER, a medida que las proteínas se van sintetizando, estas proteínas van lentamente a pasar al lumen del RER. Esto se llama translocación de la proteína. Cuando la proteína naciente, aquí representada por esta línea de color verde, va pasando a través de este translocador o translocón, pasa al lumen del RER. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense ustedes que esta proteína tiene aquí una cosita de color rojo, ¿ya? Eso se llama, creo que no se lo dije el otro día, se llama péptido señal. Péptido señal. Así, tal cual. El péptido señal es una secuencia específica de aminoácidos que le indica al translocador, a esto que está en color azul, el péptido señal tiene que quedar unido a la membrana del RER, ¿ya? Ahí está unido al translocador y también queda unido a la membrana del RER. Por lo tanto, esta proteína naciente, a medida que se va sintetizando, va avanzando por esta parte hacia el interior del lumen del RER y queda unida al translocador y a la membrana del RER mediante el péptido señal, la parte que está ahí en color rojo, ¿ya?
¿Qué sucede ahora? Fíjense que en la membrana del RER, aquí, hay un lípido que se llama dolicol, el cual tiene una cadena de oligosacáridos. Esta cadena de oligosacáridos es transferido desde el dolicol hacia la proteína naciente, hacia específicamente la asparagina de la proteína naciente, por una enzima específica que se llama oligosacaril transferasa. Ahí está el nombre de la enzima. Oligosacaril transferasa, esa que está acá, toma el oligosacárido, lo corta desde el lípido y lo transfiere al aminoácido asparagina de la proteína naciente. ¿Ya? ¿Qué sucede ahora? Cuando termina la traducción, toda la proteína naciente pasa al interior del lumen del RER. Y ahora viene otro proceso que implica cortar en esta posición el péptido señal. Se corta el péptido señal por otra enzima específica que se llama peptidasa de señal. Vamos a colocar acá, peptidasa de señal, la cual corta, repito, el péptido señal en esa posición. Por lo tanto, ahora toda la proteína naciente va a quedar en el lumen del RER y va a quedar con su árbol de oligosacáridos específico, que fue incorporado por la oligosacaril transferasa. ¿Qué va a suceder ahora? Ya. Aquí tenemos lo mismo anterior, ya, de otra posición. Aquí vemos al ribosoma, que está leyendo la información del ARN mensajero. Fíjense que va en sentido 5' a 3'. Cuando estudiamos la replicación, la transcripción y la traducción, los tres procesos ocurren en la misma dirección, de 5 a 3'. Por lo tanto, la proteína naciente va a ir pasando a través del translocador, esta cosita de color rosado, y el péptido señal queda unido al translocador y a la membrana del retículo. ¿Ya? El dolicol queda en la membrana, porque es un lípido de membrana. ¿Ya? En este caso, aquí podemos observar el dolicol, que tiene la cadena de oligosacáridos. Esta cadena es transferida al aminoácido asparagina, que está en esa posición. Por lo tanto, la asparagina queda unido a la cadena de oligosacáridos. Ahora, ¿qué parte de la asparagina creen ustedes que se une al oligosacárido? A ver, mis bachibiólogos, o son bachiquímicos, o son bachimatemáticos. Bastián, ¿es bachiquímico o bachibiólogo? ¿O bachimatemático? Biólogo, gracias. La pregunta es, ¿a qué parte creen ustedes de la asparagina que se une esta cadena de oligosacáridos? La oligosacaril transferasa toma la cadena de oligosacáridos que tiene el dolicol, lo corta y lo transfiere a la asparagina. La cabeza polar. Exacto, muy bien, Bastián. A la cadena lateral de la asparagina. Los aminoácidos, cuando están conformando enlaces peptídicos, lo único que queda libre para establecer enlaces son las cadenas laterales. Recuerden que el carbono del carboxilo se ha unido con el nitrógeno del amino del otro aminoácido. Por lo tanto, esta cadena de oligosacáridos se une a la cadena lateral de la asparagina. ¿Ya? Por lo tanto, a medida que va avanzando el proceso, fíjense que aquí queda unida la proteína, queda anclada desde su péptido señal, y lo que va avanzando hacia el interior del lumen del retículo es esta otra parte. Por eso va creciendo. Ahí es más cortito, aquí es más largo, y al final es muy, muy largo. Termina de pasar toda esta parte de la proteína hacia el lumen del RER. Y ahora lo que viene es la acción de la peptidasa del señal, la cual corta en esta posición
el péptido señal. Por lo tanto, ahora toda la proteína va a quedar en el lumen del retículo. Va a quedar glicosilada. ¿Ya? ¿Queda alguna duda de esta parte, chicos? ¿Sí? Ok. Bien. Otro proceso posttraduccional que ocurre con estas proteínas nacientes es que una vez que pasan al lumen del red, son plegadas por un conjunto de proteínas que se llaman chaperonas. ¿Ya? ¿Qué hacen las chaperonas? Van a empezar a establecer los plegamientos respectivos a las proteínas. Van a ayudar a conformar, por ejemplo, los enlaces disulfuro entre cisteínas para darle la conformación de una proteína terciaria. Las proteínas que ayudan al plegamiento se llaman chaperonas. Ahí está el nombre, chaperonas. Y hay dos que son muy importantes, se los voy a anotar por si acaso. Una se llama calnexina, y la otra señorita chaperona se llama calreticulina. Calnexina y calreticulina. Esas son las chaperonas que están plegando las proteínas. Ahora, también hay otro proceso, si bien no lo colocaron aquí en la diapositiva, se lo voy a indicar, que es un control de calidad. Calidad, lo vamos a anotar acá. El control de calidad implica que las proteínas que no se pliegan en primera instancia por la acción de la calnexina y calreticulina vuelven a entrar en un segundo ciclo de plegamiento. Hay enzimas que van a marcar las proteínas que están mal plegadas, por lo tanto eso obliga a que estas proteínas nuevamente las tomen la calnexina y la calreticulina y las vuelvan a plegar, o traten de plegarla. Si no vuelven a plegarla, se vuelven a marcar y se vuelve a tratar de plegarlas. Si eso no resulta, después de varios intentos en la cual la calnexina y la calreticulina no pueden plegarlas definitivamente, la proteína es enviada nuevamente al citosol de la célula. Se retrotransloca al citosol. Y en el citosol hay un gran complejo proteico que tiene actividad enzimática que se llama proteasoma. ¿Ya? El proteasoma degrada o destruye a todas las proteínas mal plegadas. Pregunta de comprensión. ¿Reutilizará la célula esas proteínas destruidas por el proteasoma? ¿Qué creen ustedes, chicos? Las proteínas que no fueron bien plegadas van a entrar en un proceso de control de calidad, es decir, que se vuelve a tratar de plegarlas por acción de la calnexina y calreticulina. Si no pudieron, a la segunda, bueno, se marcan esas proteínas y en un tercer intento se vuelve a tratar de plegarlas. Si definitivamente después de varios intentos no se pueden plegar, son enviadas nuevamente al citosol de la célula. Son retrotranslocadas y se envían a una estructura que se llama proteasoma. Es un gran complejo que entran las proteínas más plegadas y se destruyen, se degradan. ¿Creen ustedes que la célula reutilizará los componentes de esas proteínas mal plegadas? ¿Estarán en condiciones de volver a utilizar esos componentes? Piénsate 01. Pregunta así de comprensión para el solemne 2. Hola. ¿Se convertirá en energía?
En energía, Si es que se rompe una proteína, podría generar. sí, tendrían que degradarse, seguir degradándose los aminoácidos constituyentes de la proteína, se podrían utilizar como fuente de energía. Como que Podría se ser. una función metabólica, ¿no? Mm, sí, se podrían utilizar para energía, pero va a depender de la cantidad de carbohidratos que tenga la célula. Quedarían aminoácidos libres. ¿Podrá reutilizar la célula esos aminoácidos libres? Quizás sí, claro. Se pueden reutilizar. Todo va a depender de los requerimientos de la célula. Si destruye estas proteínas, imaginen que esta proteína que está acá no se pudo plegar correctamente, se envía al proteasoma en el citosol y se desintegra, se rompe. Los enlaces químicos van a quedar aminoácidos, algunos van a quedar en condiciones, esos se pueden reutilizar. ¿Ya? Van a quedar parte a lo mejor de los aminoácidos, van a quedar algunos nitrógenos unidos a hidrógeno, eso va a seguir utilizando en el citosol de la célula. ¿Ya? Los aminoácidos que queden, entre comillas, intactos después de la destrucción, se pueden reutilizar para seguir formando otras proteínas. Puede ser en los ribosomas libres del citosol o en los ribosomas que están unidos al retículo. ¿Ya? O si a la célula le falta energía, seguir degradando esos aminoácidos y transformarlos en energía. ¿Ya? Todo va a depender, insisto, siempre de los requerimientos celulares. ¿Ya? Bien, otra función del retículo, es una función integral que tienen tanto los dos retículos, el REL y el RER, es participar en la biogénesis de membrana. Biogénesis quiere decir formación de nuevas membranas. Constantemente la célula está, por ejemplo, reparando porciones de la membrana. Supongamos que esta partecita que estoy marcando aquí, donde hay proteínas integrales y fosfolípidos, haya que renovarla porque esa proteína no está funcionando bien, a lo mejor ha sufrido algún daño oxidativo, lo mismo los fosfolípidos, por lo tanto hay que renovar esta parte específica de la membrana. Ahora, ¿cómo se repara esto o cómo se renueva? Con vesículas que vienen con proteínas y lípidos recién sintetizados desde el retículo, desde el REL o del RER. ¿Ya? Del RER van a venir proteínas, del REL van a venir lípidos. Por lo tanto, estas nuevas vesículas se incorporan en esta parte, renovando esta zona que está dañada. Y esto se desintegra por enzimas específicas y se va a reutilizar los componentes de esta parte de la membrana. También podemos necesitar nuevas membranas si es que la célula necesita sintetizar organelos. Supongamos que la célula necesita formar más mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias tienen membrana externa e interna. Por lo tanto, hay que generar nueva membrana para generar nuevas mitocondrias. ¿Ya? Si constantemente la célula está perdiendo membrana que ingresa vía endocitosis, esa membrana que se está interiorizando hay que reponerla con vesículas nuevas de lana que se incorporan a la membrana plasmática ya existente y van a aportar con proteínas y con lípidos para incorporar nueva membrana. Imaginen que la célula constantemente está interiorizando material a partir de transporte en masa, vía endocitosis. Por lo tanto, si eso siguiera así, sin renovar la membrana, va a quedar la membrana celular muy reducida. Se estaría perdiendo cada vez más membrana celular. Por lo tanto, hay que restaurar esa parte, ¿ya? Con nueva membrana. ¿Eso de dónde viene? Del REL vienen los lípidos, del RER vienen las proteínas y vienen los carbohidratos, ¿ya? ¿Cuál de los dos retículos proporciona los fosfolípidos? El REL. El REL proporciona fosfolípidos. El RER proporciona proteínas y carbohidratos, ¿ya? Bien.
Preparando nuestro solemne 2. Para el 28 o para después, no lo sabemos todavía. Ya, cuando tengan que estudiar, se van a entretener viendo estas preguntitas. ¿Cuáles son? Muy fácil. ¿Cuáles son los componentes del sistema de endomembrana? ¿Cómo está formado el RER? ¿Qué proteínas son sintetizadas en los ribosomas libres? A ver, ¿qué proteína se sintetiza en los ribosomas libres? Las solubles, proteínas solubles del citosol, Perfecto. periféricas, Ya. forma de histonas nucleares, Histonas. ¿Cuál? mm, eh, de- em, hacia mitocondria, Hacia las mitocondrias. pueden dirigirse también al cloroplasto Ya. y, Peroxisomas. y peroxisoma Ya. y Muy bien. membrana. Proteínas periféricas de membrana. Perfecto. Ya. Ahora, denme ejemplos de proteínas que son sintetizadas en los ribosomas que están unidos al retículo. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser proteínas sintetizadas en los ribosomas libres? Perdón, los ribosomas unidos. Esa es la pregunta. Que se dirigen al aparato de Golgi para su maduración. Ya, perfecto. ¿Esa Ese sería proteína el dónde puede ser destinada? yo diría que a las mismas partes, ¿o no? Solamente que, no, estás más especializado, ¿no? Ya, por Porque te pasa ejemplo, por maduración. Entonces, proteínas con destino mitocondrial, esas se sintetizan en los ribosomas libres. A ver, chiquillos. Proteínas para glucocálix. Muy bien, señor Salgado. Glucoproteínas integrales de membrana son sintetizadas en los ribosomas unidos. Otro ejemplo de proteína que se sintetiza en los ribosomas unidos. A ver, Profe, ¿sí? ¿cómo fue que dijo proteínas unidas a glúcidos? Eso dijo. Aglúcido. Ah, ya. Glicoproteína. A Glicoproteína. Ya, gracias. Exacto. A ver, alguien puso con destino al espacio extracelular. Muy bien. También se sintetizan en los ribosomas unidos. A ver, ¿cuál otra? ¿Proteínas igual o no? Lipoproteínas también. ¿Cuál otra? Quedan varias todavía. Proteínas empaquetadoras de vesículas. Proteínas empaquetadoras de vesículas. ¿Cómo cuáles, Ignacio? Proteínas empaquetadoras de vesículas. ¿O proteínas empaquetadas en vesículas? ¿A eso te refieres? Eso, ya. Ahí sí. Proteínas empaquetadas en vesículas. Ya. De proteínas que van a ser destinadas a la matriz extracelular se sintetizan en ribosomas unidos. Profe, Ya, ¿cuáles son las proteínas de marcaje? ¿cuál? Las proteínas de marcaje. Las proteínas de marcaje, me parece que sí, no estoy muy seguro, pero me parece que sí. Sí. Es que delante dijo que las que están, o sea, las que son sintetizadas en el citosol, eh, ¿Ya? mencionó proteínas periféricas de membrana, ¿no es cierto? Periféricas de membrana. Sí. De la membrana plasmática. Pero las de marcaje no están en las membranas. Están en la membrana, pero son más, tienen otra conformación estructural. No cumplen las funciones de las proteínas periféricas de membrana. Las proteínas periféricas pueden tener algunas funciones más específicas, ¿ya? Incluso pueden tener cadenas de oligosacáridos, también hasta pueden participar como transductores de señal. Las proteínas de marcaje, no sé si está pensando en COP1 o en COP2, Sí, son más proteínas que tienen una función estructural, ¿ya? ya. Porque cubren la vesícula por fuera. No estoy muy seguro si se sintetizan en los ribosomas unidos. Voy a empezar a averiguar, ¿ya? ¿Profe? Em, ¿Sí? ¿Podrían ser los proteoglucanos?
proteoglucanos, sí. Proteoglucanos, sí. Los Y proteoglucanos se ensamblan en el Golgi. Por lo tanto, la parte proteica de los proteoglucanos se sintetiza en el RER. Exacto. Bien. Proteínas que tienen actividad enzimática, ya, por ejemplo, proteínas de los lisosomas que van a participar en la digestión intracelular, se sintetizan en los ribosomas unidos. Otras enzimas que van a ejercer su función en el citosol también se sintetizan en los ribosomas unidos. ¿Ya? Perfecto. Chaperonas ya lo dijimos, biogénesis también. Con eso terminamos. Muy bien, chiquillos. Estamos con REL y RER. Perfecto. ¿Alguna duda en particular? A ver, voy a hacer aquí un pequeño cambio que me di de cuenta delante en la clase anterior. Denme unos segundos, por favor. Estoy mejorando las clases que enviaron de coordinación. No me gustan algunas clases. Por eso estoy cambiando las que tenían ustedes en el portal. Esto sí. Por favor, un momento. Aquí me voy a tomar un minuto. Paciencia. Todo es para mejor. Entonces, acá tenemos clases. Porque ahora tenemos que ver Golgi. Sí, ahora tenemos que ver Golgi, chiquillos. Un momentito, porfa. Ya me voy a conectar al chat. Esto lo borro, esto lo borro. Wey. Ya, a ver qué me está preguntando. Qué sabio, no sé qué sabio. ¿Le va a subir de nuevo? Sí, voy a subir una clase nueva de Golgi, chicos. Voy a subir una clase nueva de Golgi. Sí, esto está mejor. Ya está. Un momento, por favor. Quiero verificar una cosa. Sí, me queda mejor. Ya. Parece que no se la había subido a ustedes. A ver, voy a verificar al tiro. Clase 3. Ya. Voy a subir otra clase de Goldie, pero voy a mantener la original, ¿ya? Para que puedan comparar después. Vamos a ver ahora aparato de Golgi y me voy a guiar por la clase que estoy subiendo, que se llama igual, clase 5, aparato de Golgi, pero dice 20-20-10. La que estaba decía 20-20. 10 se refiere al semestre. El primer semestre siempre se anota como 10, el segundo como 20. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está. Ustedes la pueden visualizar. Aparece como clase Golgi 20-20-10. Ahí está. Sí. Ya, esa voy a cargar ahora. Todas las voy a ir modificando. Si es que no me gusta la clase, si la encuentro fea o si encuentro que está desordenada, la voy a ir modificando. ¿Ya? Ya, ahí se está cargando. Un momentito, por favor. Y Matías, Sebastián, perdón, está solo en esta sección y sus amigos no están aquí con el Martín Hinrich, no está en esta sección.
¿Y su amiga del año pasado, Bastián? ¿Quién está? La Camila, no sé cuál Camila. No, ¿cómo se llama la niña? La Javi. Una que a usted le gustaba, no me acuerdo cómo se llamaba la niña. Que usted andaba a la siga. La Florencia, no, parece que no era la Florencia. Era otra chiquilla que usted andaba a la siga, pero no sé, no me acuerdo el nombre. Ya, pollitos, vamos a continuar entonces con aparato de Golgi. Recuerden que el aparato de Golgi también es componente del sistema de endomembrana. Los grandes componentes del sistema de endomembrana son la envoltura nuclear, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi. Pero además de estos componentes, de estos grandes componentes membranosos, también tenemos los lisosomas, pesomas y endosomas. ¿Ok? Ya. Ahora, con respecto al aparato de Golgi, vamos a indicar que el aparato de Golgi o el complejo de Golgi, que está dentro de una célula eucarionte, corresponde al conjunto de dictiosomas que están dentro de la célula eucarionte. Esto que estoy marcando en azul corresponde a un dictiosoma, ¿ya? Estos dictiosomas, siempre hay más de uno dentro de la célula, pueden haber 2, 3 o 4, y el conjunto de todos los dictiosomas es lo que corresponde al complejo de Golgi. Pero de ahora en adelante vamos a hablar como que si cada dictiosoma fuera el Golgi completo, ¿ya? No vamos a hacer distinción. Vamos a decir que cada una de estas estructuras es un aparato de Golgi. No sé si me explico. Con respecto a la estructura, ya, atención. El complejo de Golgi está formado por una cara cis, esta que está en esta partecita, la cual corresponde a una cisterna, ¿ya? Un saco aplanado de tipo cisterna o también puede tener un aspecto tubular, el cual se proyecta hacia el interior de la célula. Se proyecta hacia el retículo o también puedo decir que se proyecta hacia el núcleo de la célula. ¿Ya? Ahora, hacia la periferia de la célula, hacia la membrana celular, vamos a encontrar un conjunto de 3 o 4 cisternas que conforman la región medial del complejo de Golgi. La cara cis también se llama la región de entrada al Golgi. ¿Por qué de entrada? Porque a la cara cis llega una gran cantidad de vesículas provenientes del retículo, ¿ya? Puede llegar vesículas cargadas con proteínas, pueden venir vesículas cargadas con glucoproteínas, ¿ya? Es decir, proteínas que ya fueron glicosiladas, pueden llegar vesículas llenas de lípidos provenientes del REL, por eso la cara cis la denominamos la cara de entrada, ¿ya? Tenemos entonces hacia la periferia un conjunto de cisternas que se llama la región medial o la región de transición, y a medida que el material que llega a la cara cis va pasando consecutivamente a través de estas cisternas, el material va a ir madurando. Y finalmente tenemos una región trans o cara trans que también se llama de salida o de maduración, la cual se proyecta hacia la membrana celular o hacia la periferia de la célula. Ahora, ¿por qué se llama de salida o de maduración? Porque desde la cara trans sale una gran cantidad de vesículas, ahí se está formando una vesícula, otra, otra y otra, cargadas con proteínas maduras o lípidos ya maduros que son destinados finalmente al lugar donde van a cumplir su función. Por eso se llama la cara de maduración o de salida, a diferencia de la cara cis, que es la región de entrada. Por lo tanto, teniendo esto claro, hay un movimiento de material que parte desde la cara cis del Golgi, sigue a la región medial y finalmente sale completamente maduro por la cara trans del Golgi. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver acá
en el esquema que hay gran cantidad de vesículas que salen de la cara trans del Golgi, otras salen de la región medial y vuelven para atrás. Después vamos a ver por qué vuelven para atrás. ¿Ya? Bien. ¿Queda eso claro? Eso es vital para lo que viene ahora. Tenemos cara cis, la cual se proyecta hacia el interior, la región medial, y la cara trans, la cual se proyecta hacia la periferia de la célula. Bien. ¿Cuáles son entonces las funciones del aparato de Golgi? Aquí vemos una fotografía electrónica de un Golgi, un dictosoma específicamente. Aquí tenemos la cara cis de entrada. Fíjense que están llegando vesículas a la cara cis. Acá tengo la región medial y acá tengo la cara trans del Golgi. Ya. Primera gran función. El Golgi participa en el tráfico intracelular. Esta es una función o una característica propia de las células eucariontes, de las eucariontes, claro, que las diferencia de las procariontes. Este tráfico intracelular hace referencia a un complejo tráfico intracelular de vesículas. Por lo tanto, el Golgi participa directamente en este tráfico intracelular. ¿Cómo? Bueno, modificando, empaquetando, clasificando, transportando y distribuyendo macromoléculas provenientes del retículo. ¿Qué macromoléculas? Proteínas, lípidos, carbohidratos. Cuando las vesículas de secreción salen del retículo y llegan a la cara cis del Golgi, aquí va a empezar a generarse una clasificación del material. Todo lo que es clasificación del material que llega al Golgi o que sale del Golgi se llama sorting. Ahí está la palabrita, sorting. ¿Ya? ¿Qué macromoléculas? Todo lo que llega al Golgi. Proteínas, carbohidratos, lípidos. Se clasifica, se ordena. Madura a medida que va pasando por el Golgi. Y en la trans del Golgi se distribuye el material. Eso se llama targeting. Ahí está. Clasificación final y distribución final. Por lo tanto, las proteínas que están completamente maduras, los lípidos que están ok, salen desde la cara trans del Golgi y se envían, por ejemplo, a la membrana plasmática, a la matriz extracelular, al lugar final donde tiene que cumplir su función. ¿Qué más puede ocurrir dentro del Golgi? Nuevas glicosilaciones. Recuerden que ya hubo una glicosilación en el RER, pero en el Golgi vuelven a ocurrir glicosilaciones. ¿Ya? El material en las proteínas, los carbohidratos y los lípidos van a madurar por acción enzimática. Por lo tanto, dentro de este Golgi tenemos una gran cantidad de enzimas que están participando en la maduración y en la modificación del material. Se van a acumular proteínas en forma temporal y finalmente por la cara trans van a ser secretadas las proteínas. Por ejemplo, proteínas que constantemente se están liberando al espacio extracelular o proteínas que puedan tener un efecto hormonal. Por lo tanto, estas proteínas van a la matriz extracelular y desde la matriz extracelular van a la sangre. También el Golgi participa en el reciclaje de la membrana plasmática. ¿Por qué? La membrana plasmática está constantemente ocupando parte de su superficie, ¿ya? Todas las vesículas que ingresan vía endocitosis implica que parte de la membrana sube para llevar hacia el interior material. Pero hay que reponer esa parte, ¿ya? ¿Cómo se corta aquí, perdón, Bárbara? Se me cortó el audio. Ya entendí. Ya entendí qué es lo que se corta. Ya. Me perdí. ¿Dónde iba? Reciclaje. La membrana, insisto, constantemente está interiorizando vesículas vía endocitosis. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la célula? Tiene que reponer esa membrana que se lleva hacia el interior. ¿De dónde viene membrana? Viene del Golgi, ¿ya? Parte del material
que sirve para reponer la membrana celular, sale en vesículas desde la cara atrás del Golgi, porque viene con proteínas integrales maduras o viene con lípidos listos y maduros para ejercer su función en la membrana plasmática. El Golgi también participa en la formación de los lisosomas primarios. Muy importante estas vesículas, porque en su interior llevan enzimas hidrolíticas, enzimas que van a participar en digestión intracelular. Como son enzimas específicas, estas proteínas dentro de los lisosomas se sintetizaron en el RER. Fueron modificadas, maduradas dentro del Golgi y se han transformado en enzimas específicas que van a participar degradando proteínas, carbohidratos, lípidos en general. En células animales, el Golgi participa en la síntesis de proteínas de la matriz, como por ejemplo, laminina, fibronectina. También participa conformando ácido hialurónico y condroitin sulfato. Esto es, constituyentes de los proteoglucanos. En células vegetales participa en la síntesis de hemicelulosa y pectinas. La hemicelulosa y pectina refuerzan la estructura de la pared celular de celulosa, ¿ya? Y también participa en la formación de pequeñas vacuolas, ¿ya? Pequeñas vesículas que llevan gránulos de secreción. También participa en la síntesis de glucolípidos. Por ejemplo, la ceramida, que se sintetiza en el REL, recordemos que la ceramida corresponde a esfingosina más un ácido graso, se une a un monócido o a una cadena de oligosacáridos para conformar glucolípidos, que pueden ser cerebrósidos o gangliósidos, donde se une la parte glucídica, el monosacárido o el oligosacárido a la ceramida, y eso ocurre específicamente en el Golgi. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro amigo el aparato de Golgi tiene una gran cantidad de funciones extremadamente importantes para el metabolismo de la célula. Bien, ahora, hay que entender que hay una estrecha relación entre el RER y el Golgi. Esta relación implica que material, vesículas específicamente, con proteínas, glucoproteínas, con lípidos que vienen desde el RER o vienen desde el REL, pasan al aparato de Golgi. Por lo tanto, hay un tráfico de vesículas desde el retículo hacia el Golgi. Ahora, ¿qué ocurre específicamente dentro del Golgi? Vamos viendo. Tenemos acá el RER, retículo en general, no especifica, por lo tanto puede salir de aquí lípidos y proteínas o glucoproteínas. Estas van a la cara cis del Golgi. Recordemos que las proteínas que vienen del retículo ya vienen glicosiladas. ¿Cómo se glicosilaron? Por la acción de la oligosacariltransferasa, que incorporó una cadena de oligosacáridos a la asparagina. Por lo tanto, pasan a la cara cis del Golgi. Aquí es nuevamente modificado o vuelto a glucosilar la proteína. Por ejemplo, en la región cis se produce una fosforilación de oligosacáridos lisosomales. Me explico. Las futuras enzimas lisosomales van a llevar una cadena de oligosacáridos que es propio de ellas, que las identifica como futuras proteínas o enzimas lisosomales. A estas que llegan acá, a la región cis, son fosforiladas, son marcadas y siguen un proceso específico dentro del Golgi. Otras proteínas, a su cadena de oligosacáridos, se les va a eliminar la manosa, que es un monosacárido que fue incluido en el retículo. A otros se les va a adicionar
N-acetilglucosamina. Otro paso va a ser la adición de galactosa. Y por último es la adición de ácido siálico, como nana. Por lo tanto, en el Golgi se modifica el árbol de oligosacáridos o se vuelven a glicosilar las proteínas. ¿Para qué? ¿Para qué se vuelven a glicosilar si ya estaban glicosiladas o se equivocó la célula? Muy bien, Bastián, para hacerlas más específicas. Cuando lleguen las proteínas a la cara trans del Golgi, tienen que estar completamente maduras, tienen que estar listas para ser destinadas, distribuidas al lugar donde van a cumplir su función. Por lo tanto, tienen que estar completamente maduras. Esa maduración implica que sean específicas. ¿Por qué? Porque a la cara trans del Golgi van a llegar una gran cantidad de proteínas distintas. Algunas van a ser destinadas para los lisosomas, las enzimas lisosomales, que ya maduraron y están listas para cumplir su función enzimática. Otras van a ser, digamos, secretadas a través de vesículas secretoras para cumplir su función en la matriz extracelular, como que estudiamos en contexto celular, como la fibronectina o la laminina, ¿ya? Que no tienen función enzimática, tienen función estructural en la matriz. Otras vesículas van a generar a lo mejor hormonas, ¿ya? Que van a ser destinadas a la matriz extracelular y después al torrente sanguíneo. Otras células especializadas van a generar neurotransmisores, que son distintos a una proteína lisosomal. Por lo tanto, aquí en la cara trans del Golgi tiene que existir un proceso de clasificación y de distribución muy, muy específico, ¿ya? De manera que los lisosomas solamente vayan proteínas que van a tener función enzimática y que van a participar en digestión intracelular. Lo mismo esta vesícula secretora, tiene que llevar sus proteínas específicas. No puede llevar enzimas lisosomales, sino el proceso de clasificación y distribución aquí en el Golgi está funcionando mal, ¿ya? Con el tipo de sangre, a ver, podría ser, si es que esta galactosa vaya a ser parte de los constituyentes de la membrana, claro, de la membrana de los glóbulos rojos. En ese caso sí, claro, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, ¿qué nos dice este esquema? En resumen, nos dice que hay un exhaustivo y preciso proceso de modificación de la glicosilación y nuevas glicosilaciones que le van a dar la especificidad a el material que llega a la cara trans del Golgi. Las vesículas secretoras pueden llevar proteínas, proteínas que cumplen su función en la matriz extracelular. Por ejemplo, laminina, fibronectina. Pueden llevar carbohidratos o glucoproteínas que son destinadas al espacio extracelular. También pueden llevar glucoproteínas que van a cumplir su función como receptores en la membrana o que van a cumplir función enzimática en la membrana, ¿ya? Por lo tanto, es aquí donde todas estas proteínas, los lípidos, los carbohidratos, se tienen que elegir con pinzas. Muy, muy específica tiene que ser la clasificación a nivel de la cara trans de T, ¿ya? Ahora, para complementar con esta figura que está al lado, cuando el movimiento de material es desde el retículo hacia la cara trans del Golgi y en dirección a la membrana, eso se llama transporte anterógrado, ¿ya? Y la dirección contraria, es decir, de la membrana plasmática, cara trans, cara cis, retículo, eso se llama transporte en sentido retrógrado. Retrógrado, anterógrado. Ahí está. Después lo vamos a volver a retomar. Bien. Bueno, esto, la verdad es que está, no sé cuál era el criterio para colocar esto. Esto es muy, muy específico.
Solamente les voy a decir que hay dos tipos de glicosilación, que se llama N-glicosilación, en la cual el el oligosacárido se une a la asparagina, y hay otra que se llama O-glicosilación, donde la cadena de oligosacáridos se une a la serina o a la treonina, que son otros aminoácidos. ¿Ya? Dependiendo del tipo de glicosilación, el destino de la proteína va a ser diferente y por lo tanto su función va a ser diferente. ¿Ya? Bien, tenemos acá básicamente lo mismo anterior, solamente recalcar que hay etapas que tiene que ir cumpliendo la vesícula cuando sale desde el retículo. ¿Ya? Aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? Es transportado el material desde el retículo hacia la cara cis del Golgi, va pasando a la región medial y sale finalmente por la cara trans. Aquí entonces el material tiene que ser embalado. Embalado, primero clasificado, embalado y distribuido. Y después por una migración de vesículas se puede producir la descarga vía exocitosis de esas proteínas al espacio extracelular. ¿Ya? Básicamente para explicar lo mismo de la diapositiva anterior. Bien, un poquito más de detalle con respecto a lo que ocurre dentro del Golgi o en el retículo. En el RER y en el Golgi, aparato de Golgi quiere decir AG, van a ocurrir estos cambios específicos. Hay importantes modificaciones antes de alcanzar el destino final. Recordemos que en el RER se van a formar puentes disulfuro. A ver, si yo digo recordar, yo no les había hablado antes de puentes disulfuro en el RER, pero les hablé de algo que implica la formación de los puentes disulfuro. Por eso digo recordar. Plegamiento. ¿Cierto, Bastián? Plegamiento con chaperonas. Exacto. A eso me estoy refiriendo con formación de puentes disulfuro. Las chaperonas van a ayudar al plegamiento, van a ayudar a que la proteína adquiera su estructura terciaria. Por lo tanto, hay que formar los puentes disulfuro. Chaperonas aquí están actuando. Esto ocurre tanto en el RER como en el Golgi. Dentro del Golgi también hay chaperonas, que siguen ayudando al plegamiento de las proteínas. O se cambia la estructura terciaria de la proteína, se hacen modificaciones de conformación y la proteína sale con otra conformación. ¿Ya? Ocurre plegamiento en relación a la formación de los puentes disulfuro y nuevamente control de calidad, tanto en el RER como en el Golgi. ¿A qué se refiere el control de calidad? Se refiere a que las proteínas que no se pueden plegar son destruidas en el citosol por la acción de esta gran estructura que se llama proteasoma. Se adicionan y procesan los carbohidratos. La adición de carbohidratos ya ocurre en el RER. El procesamiento y vuelta a adición de nuevos carbohidratos también ocurre en el aparato de Golgi, lo que estaba explicando en la diapositiva, en dos diapositivas anteriores. Hay nuevas glicosilaciones dentro del Golgi. Además, ahora, dentro del Golgi hay proteólisis específicas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una gran proteína, puede que partes de la proteína se corten y se eliminen. Eso implica eliminación de porciones de la proteína, aminoácidos o pequeños péptidos se eliminan de la proteína, con el objetivo de darle mayor especificidad. También dentro del Golgi va a ocurrir oligomerización de las proteínas, que es todo lo contrario a proteólisis. La oligomerización quiere decir que se incorporan nuevos aminoácidos a la cadena peptídica. Se corta, se adicionan los nuevos aminoácidos y se vuelve a unir la cadena peptídica. Además van a ocurrir fosforilaciones y sulfataciones. Ahí nos sale sulfatación, hay que agregarla. Fosforilación y sulfatación de proteínas. Otro procesamiento dentro del Golgi, se procesan cadenas de oligosacáridos que fueron agregadas en el retículo, ¿ya? Muy relacionado con procesamiento de lo que está arriba. El ensamblaje de los proteoglucanos. Recuerden que los proteoglucanos eran como un 100 pies, ¿ya? Que aquí podemos encontrar
algunas estructuras perpendiculares, rectilíneas, que están formados por uniones repetidas de disacáridos. ¿Qué es lo azul que estoy formando? Los proteoglucanos tienen forma de centíes o como ramas de árbol. Tiene una parte central de color rojo y una parte perpendicular, cadenas perpendiculares de color azul. Vamos, bachibiólogos. ¿Dónde están los mejores bachis de Chile? En Santiago, en Concepción, en Valdivia, en Puerto Montt. En los dímeros. En Concepción están los mejores bachis. Exacto, buena respuesta. Muy bien, los mejores bachis de Chile. Esto azul son los glucosaminoglucanos. Y lo rojo que está en el centro, ¿qué será? Es una cadena proteica. Proteica. Esto es proteína. A esta cadena proteica se unen perpendicularmente los glucosaminoglucanos. Este ensamblaje de los proteoglucanos ocurre en el Golgi. ¿Ya? Bien, continuamos. Ya. Habíamos dicho que el complejo de Golgi o aparato de Golgi participa en el transporte vesicular. ¿Ya? Dentro de la célula eucarionte hay una compleja red de rutas de tráfico intracelular de vesículas. Vamos a hablar en forma general de 3 rutas de tráfico. Vamos bien. La primera se llama ruta exocítica, biosintética o secretora. Exocítica, biosintética o secretora. Esa es la primera ruta de tráfico intracelular. Exocítica, biosintética o secretora. Sinónimos. La segunda se llama ruta endocítica. Endocítica. ¿Ya? Y la tercera se llama ruta de reciclaje. ¿Ok? Tenemos entonces la ruta endocítica, la ruta exocítica, la ruta endocítica y la ruta de reciclaje. Ya. La ruta exocítica, biosintética o secretora incluye 2 grandes tipos de secreción. La secreción constitutiva o constante y la secreción regulada. Vamos viendo el esquema. Tenemos acá entonces el núcleo de la célula eucarionte. ¿Ya? Tenemos el RER. Tenemos el Golgi. Tenemos la cara de entrada, la región medial, la cara trans de salida o de maduración. Ya. En el centro del esquema, me quedan 4 minutos. ¿Cuánto me queda? 4 minutos. En el centro, no, me queda un poquito más, me quedan 10. En el centro del esquema, ¿qué observamos? Vemos una vesícula que en su interior lleva un círculo blanco que me representa una proteína, la cual está siendo secretada, enviada vía exosis al espacio intracelular. Por lo tanto, aquí tengo representada la vía secretora constitutiva, la cual es constante en todas las células. ¿Ya? Por ejemplo, aquí puede ir material para renovar la membrana o componentes, ya digamos como los lípidos, o proteínas que van a cumplir su función en el extracelular. ¿Ya? En el lado de acá, en el lado izquierdo, tenemos la vía de secreción regulada. Por ejemplo, esto puede corresponder a hormonas, a neurotransmisores, ¿ya? A ciertas enzimas que van a ser enviadas a la materia extracelular para degradar alguna sustancia,
Y a diferencia de la secreción constitutiva o constante, la secretora regulada, las vesículas son más grandes y se acumulan en el citosol de la célula. Cuando llega una señal específica, que puede ser una hormona, puede ser un gas, puede ser una molécula mensajera extracelular, estas vesículas liberan su contenido al espacio extracelular, única y exclusivamente cuando llega la señal. ¿Ya? No, Ignacio, la biosintética no es una ruta de reciclaje. No es una ruta de reciclaje. ¿Ya? De ahí te voy a explicar a qué se refiere la ruta de reciclaje. Entonces, la vía secretora o regulada corresponde a células que tienen función para sintetizar hormonas, para sintetizar neurotransmisores, algunas enzimas que van a ejercer su función acá afuera, por lo tanto, esperar que llegue la señal para liberar su contenido. Ya. Segundo tipo de ruta de tráfico vesicular es la ruta endocítica, donde tenemos representada la ruta endocítica, en esta parte que está acá. El material puede ingresar a la célula a través de transporte en masa por vesículas. Podemos hablar de fagocitosis, pinocitosis y endocitosis medida por receptor. Muy específica. ¿Ya? Atención. En el esquema tenemos una pelotita de color verde, un triángulo amarillo y una vesícula. El círculo verde y el triángulo amarillo son enviados dentro de una vesícula endocélica, al interior de la célula. A ver, mis bachibiólogos, ¿qué me representa el círculo verde? ¿Qué representará el círculo verde acá arriba? Receptor. Muy bien, Matías. El círculo verde representa un receptor, es decir, una glucoproteína que tiene función de receptor. Ya. Otra pregunta. ¿Qué me representará el triángulo amarillo? Vamos a poner más, ahí sí. El triángulo amarillo. ¿Qué me representará? Ignacio, el ligando, la molécula mensajera extracelular. El ligando es reconocido por su receptor específico. No es que exista uno solo, hay varios. Se forma la vesícula y se lleva al interior de la célula el receptor con el ligando. Pero ¿qué pasa a este nivel? El receptor es enviado nuevamente a la membrana celular. El receptor o los receptores son reciclados. Por lo tanto, aquí tengo representada la ruta de reciclaje. La ruta de reciclaje es específica para tutores. La célula no va a gastar tiempo para volver a sintetizar el receptor. Simplemente recicla para que siga cumpliendo su función. Esperemos un poquito de tiempo largo. A ver ahora cómo se escucha. ¿Se escucha mejor o no? Ahí sí. Ya. Repito entonces. El receptor es enviado o receptores son enviados nuevamente a la membrana celular. La célula no gasta energía y tiempo para volver a sintetizarlo. Lo recicla. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué pasa con el ligando? Fíjense, quedó una vesícula, la cual en su interior solamente lleva el ligando. El receptor es rechazado. El ligando
profe Robot. Ya, ¿cómo se escucha ahora? El ligando es enviado al interior de la célula, pero desde la carretera viene una vesícula cargada con enzimas hidrolíticas que se fusiona con la vesícula que traía el ligando. Y aquí ahora va a ocurrir la digestión intracelular. El ligando se va a degradar por la acción específica de estos lisosomas. Por lo tanto, lo que tenemos representado aquí es la unión de las enzimas lisosomales con el ligando específico. ¿Ok? Bien. A ver, ¿se escucha bien ahora? Oli, oli. ¿Sí? Ya. Pregunta, Bachipollitos. ¿Dónde se formó este receptor? Observen el tiempo. En el red. Muy bien. Vean acá. En la membrana del red hay una pelotita verde indicando que esta proteína integral se va a, digamos, va a madurar y se va a convertir en un receptor de membrana plasmática. Sale en la membrana de una vesícula. Esta vesícula en su interior, además, lleva una proteína. Pasan al Golgi las dos, maduran las dos, la proteína blanca está lista, el receptor está listo y son enviados a la membrana. La proteína blanca es exocitada y el receptor verde se incorpora a la membrana para cumplir su función como receptor específico. Aquí va a estar funcionando este caballo. ¿Dudas? Matías, Sebastián, Tomás, Nicolás, Valentina, Silvana, Sofía, Rodina, Rubio, Patricio, Pablo. ¿Todo bien, chicos? ¿Ninguna? Ok, entonces. Quedamos hasta aquí por hoy. Se vuelve a la membrana en una vesícula, claro. Se utiliza el red, madura en el y queda incorporado a la membrana de la vesícula. Y cuando esta membrana se fusiona en la plasmática, el receptor unido a la membrana plasmática. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿estamos bien? Terminamos. Continuamos mañana en la tarde a las 14:10 horas. Cuídense, un abrazo para todos. Bye, bye. Chao, chao. Perfecto. Bye, bye.